¡Hey! ¿Qué pasa, gente? Hoy toca cuentos. Había una vez un empresario que estaba forrado. Vamos, que tenía más pasta de la que podía gastar. Era un hombre de gran talento y ambición. Un máquina. Y su vida era un constante ir y venir. Un no parar de trabajo y viajes. Un día, mientras caminaba por el puerto hablando de negocios por teléfono, vio a un hombre que le llamó la atención. El tipo remaba hacia la orilla en una pequeña barca que ya había visto sus mejores días. Y aunque parecía que apenas podía mantenerse a flote, estaba hasta arriba de peces, cada uno más grande que el anterior. El empresario, flipando con la cantidad de peces, decidió colgar la llamada y se acercó al pescador para cotillear un poco. Y sin andarse con rodeos, porque al empresario le gustaba ir al grano, le preguntó: «Disculpe, ¿usted a qué se dedica? ¿En qué trabaja?» «Bueno, yo soy pescador». «¡Caramba! Debe de ser un trabajo muy duro. Le echará usted un montón de horas cada jornada». «Sí, bastantes horas». «¿Cuántas horas trabaja de media al día?» «Bueno, yo le dedico a la pesca 2 o 3 horitas». «¿Qué me dice usted? ¿Solo 2 o 3 horas al día? ¿Y qué hace con el resto de su tiempo?» «No sé, lo normal, supongo. Después de pescar, me divierto jugando con mis hijos y salgo a comer con mi mujer. Acto seguido, me tomo un descanso con una pequeña siesta. Por la tarde hago un poco de ejercicio y a continuación voy a visitar a mis padres. Al caer la noche, me reúno con mis amigos para echarme unas buenas risas, tocar la guitarra, cantar y bailar, o lo que surja. Luego duermo mis 8 horas y tras desayunar tranquilamente con mi familia y leer el periódico, salgo a pescar esas 2 o 3 horitas diarias», concluyó el pescador. «¿Pero cómo es usted así?», reaccionó airado el empresario. «¿Qué quiere decir? ¿Que porque no trabaja más? ¿Y para qué? Pues porque si le dedicara al menos 8 horas, podría pescar muchísimo más». «¿Y para qué? Porque de ese modo ganaría más dinero y podría arreglar su barca. Es más, podría comprarse un barco mucho más grande». «¿Y para qué? Con el paso de los años podría llegar a comprar una flota y hasta podría abrir una factoría aquí mismo». «¿Y para qué? Más adelante podría expandir todavía más su negocio. Abriría oficinas en los Estados Unidos y en Europa. Las acciones de su empresa cotizarían en bolsa». «¿Y para qué? ¿Cómo que para qué? Sería usted inmensamente rico». «¿Y para qué? Pero no se da cuenta, hombre. Podría retirarse antes de los 60 y venir aquí, a este pueblo, qué sé yo, a levantarse cuando quisiera, pescar un par de horas, divertirse con sus nietos, comer con su mujer, echarse una siesta, hacer ejercicio, visitar a sus padres, reunirse con sus amigos para echar el rato y al final del día dormir a pierna suelta. ¿Y acaso no es lo que hago?», dijo el pescador justo antes de recoger su caña de pescar, amarrar su pequeña barca e irse tranquilamente ante la atónita mirada del empresario, que no se lo podía creer.